No. A ver, todavía no carga ni uno, ni la conversación, ni el chat todavía. Ya se ha colgado. Esta vaina. A ver si se colgó. Ah, la shit, esta tontería. Genial. Mejor así. Entonces, ya se cagó, se colgó de horrible esta cosa. Entonces. Tiene que salir nomás. Ay, ay, ay.
Ya, espero que ahora sí. Ahora sí, lo bueno de esta clase es que el tema es corto, así que asumo yo no ofrecerá mayores problemas. Ahora sí, espero que sí. ¿No? Ahora bien, vamos a ver aquí. El tema que hoy día nos sigue es la complementación, es el complemento de la clase anterior, ¿no? Tenemos aquí corrientes hispanoamericanas, ¿no? Justamente, en primer lugar tenemos lo que es la literatura peruana. Ahora bien, antes de ver lo que es la literatura, en nuestro país y en nuestra región en general, no tenemos que ser conscientes de algo importante, ¿no? Durante mucho tiempo, aunque no, ok. A ver, Melanie, voy a ir viendo eso ahora. Pero mientras tanto, esto justamente, como digo, no, la literatura se ha visto, cosa a lo largo de la historia, se ha centrado en una visión de los acontecimientos, ¿no? Una determinada visión de los hechos, ¿no? Ah, básicamente, la literatura era todo aquello, ¿no? Que está basado en cosas más lenguas europeas, ¿no? Español, alemán, inglés, lo que sea, de base en latín, que fuera escrito por intelectuales, es decir, a personas preparadas, a personas no justamente que hayan recibido una educación esmerada. No, sí está uno, dos, no hay ningún problema. No, por personas esmeradas y que a su vez, justamente, fuera parte del legado occidental que inicia en lo que es la antigua Grecia, la antigua Roma, ¿no? Forma parte de todo ese entramado. Entonces, obviamente, ¿no? Las expresiones culturales propias de culturas anteriores a la llegada de los europeos a América, ¿no? No eran consideradas literatura. Superstición, creencias, ¿no? Y demás, sí, pero no se creía que las comunidades nativas fueran capaces de desarrollo cultural, porque eso era propio, ¿no? De civilizaciones más avanzadas que veían todo esto, no que veían, consideraban justamente bajo sus criterios. Ok, en todo caso lo voy a eliminar y lo voy a volver a subir para evitar problemas. No, entonces, aquí justamente esto ha ido cambiando con lo que es el desarrollo, la evolución del tiempo, ¿no?
ha ido evolucionando, ha ido transformándose con el paso del tiempo, ¿no? Con lo cual, pues, ¿no? Tenemos aquí, cosa más que ahora se tiene una definición más abierta, más completa, más dinámica y más compleja por ello, justamente, de lo que es literatura. ¿No? Que incluye, ya no tiene que ser necesariamente escrita, sino que también puede ser oral y no es necesario tampoco que sea pues ah, en formato justamente en alguna lengua europea. Basta con que sean pues en lenguas en cualquier otro idioma. Entonces tenemos pues aquí ahora la noción de que la literatura peruana, ¿no? Justamente, pero la latinoamericana en general, ¿no? Se basa en lo que es ser, ¿no? Heterogénea, es decir, ¿no? Recibe múltiples modos de expresión, es decir, puede ser escrito, puede ser oral, como también pues ser pluricultural, ¿no? Es decir, que se basa en múltiples culturas, se basa en el desarrollo de múltiples, justamente, tradiciones, ¿no? La que ha sido dominante durante gran parte de la historia peruana ha sido la occidental, impuesta a través de la colonia, la de raíz europea y en lengua española, pero también tenemos pues una tradición fuerte en quechua, aymara, afrodescendiente, asiática, proveniente pues no de tras las migraciones del siglo XX, amazónica. Tenemos una tradición también, cosa más, una cierta parte judía es una minoría, pero existe, etcétera, 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 ¿no? Perú es un país de todas las sangres, ¿no? Realmente es un país de todas las sangres. Ser racista aquí en el Perú, pues por ello es ser tonto, ¿no? Básicamente. Quien no tiene de inga, tiene de mandinga, básicamente. No, si cosa más, si crees que eres de raza fina, lo más probable es que seas un cuy, ¿no? Pero aparte de ello, pues justamente el Perú es producto de estas mezclas y de estos conflictos y de estas luchas, ¿no? Que definen pues su cultura, ¿no? Ah, luchas, o sea, más conflictos, mezclas, que pues nunca y aún ahora no siguen siendo cosas más pacíficas. Siguen siendo pacíficas. No, no lo han sido, lo han sido muy pocas veces. Ante cosas han sido pues conflictos, ¿no? Luchas, combates, mezclas, ¿no? Y esa será una de las características principales de la cultura no peruana, lo que es su sincretismo, ¿no? Y su transculturación. ¿Qué significan estos términos? Pues básicamente un mestizaje cultural, una combinación, ¿no? Y esa será la constante a lo largo del desarrollo de la literatura peruana, lo que es la transculturación, lo que es el sincretismo, como iremos viendo pues conforme avancemos las obras y como se puede ver pues por ejemplo en esas dos novelas que yo les dije que eran fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de este curso, lo que serán fundamentales pues en el desarrollo del examen de admisión, como son El mundo es ancho y ajeno y La ciudad y los perros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, pues, consideramos lo que es la literatura prehispánica,
que es en su mayor dimensión, justamente en su mayor cantidad, mayoritariamente es literatura quechua. Es la que ha logrado pervivir a lo largo de este tiempo, ¿no? La literatura, pues, prehispánica, ¿no? Justamente fue desarrollada por las culturas que existían previamente a la llegada de los europeos, como claramente se puede apreciar. Es oral, se transmite de generación en generación, ¿no? Y también es ágrafa. ¿Qué significa que sea ágrafa? ¿Qué significa ágrafa? Claro, carece de escritura. Que una literatura sea oral no significa necesariamente que no sea, que no sea escrita, ¿no? Por ejemplo, la literatura española tiene una fuerte tradición oral, pero al mismo tiempo, ¿no? Ha desarrollado escritura. Una cosa no excluye la otra. Pero en el caso de la cultura, a las culturas andinas, las culturas prehispánicas, sí. Al menos que los equipos sean formas de escritura, lo más probable es que sean formas de contabilidad o formas de castigar a los niños que llegaran a su casa con cuaderno con libreta roja, como hacían sus padres, ¿no? Ya que como son sogas de lana de llama con nudos, ¡pam! Son perfectos para revivir traumas. A su vez tenemos que esta literatura está bastante unida con lo que es su visión del mundo, ¿no? Su comprensión de la realidad, ¿no? Su fe, su religión, ¿no? Por ello justamente encontramos que son panteístas, politeístas en primer lugar, es decir, muchos dioses, pero también son panteístas, justamente. Es decir, para el hombre andino, aquí la naturaleza no es solamente naturaleza, sino que la naturaleza también es vida, ¿no? La naturaleza también está viva, la naturaleza también tiene, ¿no? Justamente una dimensión sagrada, ¿no? A la cual hay que, una cosa más, demostrar respeto. Por ejemplo, ¿no? Ustedes ven un cerro pues es una formación geológica, pero para el hombre andino, ¿no? Un cerro no solamente es donde tú piensas hacer tu casa, sino es donde gracias a los traficantes de terrenos, sino también es pues una divinidad y como tal se le tiene que rendir culto, se le tiene que rendir no tributo. Es ahí sumamente importante en esta concepción. Justamente, y como forma parte, bebe pues justamente de esta visión panteísta, sagrada, mítica, mágica de la realidad, es que también pues es colectiva, es decir, no forma parte de toda una comunidad, es compartido, son una serie de creencias y de mitos y de canciones compartidas por todos y también no lo que es clasista, porque obviamente no es la misma la literatura consumida. Claro, la Pachamama, sí, la Pachamama. Ah, allí lo acabo de mencionar. Exactamente, me pasó los 2 últimos minutos definiendo eso. ¿No? Así que atento, por favor. ¿No? Entonces, aquí clasista porque obviamente las diferencias sociales son bastante marcadas, pues no es la misma literatura marcada para las clases bajas que para lo que es la nobleza y anónima, porque es conocida por todos, ¿no? Comparten todos una serie de mitos, de creencias en común, pero nadie es el autor, sí. Politeísmo, creencia en varios dioses. Panteísmo, ¿qué significa panteísmo? Lo acabo de decir.
para ayudar a su amigo, su compañero. Lo sagrado. ¿Pero qué es lo sagrado? ¿Qué cosa es sagrada? La naturaleza es sagrada, ¿no? La naturaleza es mística, la naturaleza es divina. Cuando chachas la coca te habla. La coca se comunica contigo, ¿no? Imagínate las cosas que le habrán dicho pues a Maradona, ¿no? Eso ya es conversación, pero ¡fua! Eso ya son pues diálogos no teatrales completos. La tierra, ¿no? Justamente la Pachamama, las lagunas, los cerros y demás, ¿no? Claro que cuando, no, todo esto, la literatura quechua prehispánica no ha logrado llegar, salvo unas cuantas excepciones, pura hasta nuestros días, porque se da aquí pues el proceso de conquista. Sí, la naturaleza en general, incluso elementos no incluso elementos humanos, elementos humanos llegan a tener valor mágico, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento, ¿no? Esto es, como digo, es una visión general todavía. ¿No? Tenemos pues la llegada de los españoles entre 1532 y 1650. Y aquí es donde se desarrolla la crónica. La crónica son unos conjuntos de textos, ¿no? Que sirven para informar, para detallar los pormenores de la conquista del Nuevo Mundo, la fundación de esta chacra llamada Perú. Entonces se da una visión de lo que es la cultura indígena, lo que es la naturaleza americana y lo que fue la expedición española en estas tierras. Pero claro, depende, ¿no? Dependiendo de quién lo escriba, ¿no? Cosa más, cosa más, depende de quién lo escriba, se da diferentes imágenes acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, los españoles pues tenían ciertos prejuicios, como digo, pues ciertas visiones que son pues propias de la época, ¿no? Consideraban que la cultura andina era inferior, ¿no? Que era barbárica, que eran salvajes, ¿no? Claro, desde una visión occidental cristiana, ¿no? Que los incas adoren pues a cerros o animales y que hagan ritos a los cerros eran pues muestra de una inferioridad cultural e intelectual. Entonces así lo representan como salvajes, ¿no? Diferente es la visión del Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo. El Inca Garcilaso de la Vega ofrece una visión un tanto idealizada, pero más veraz, más detallada acerca de lo que era el mundo incaico. Y también diferente a ello, pues, es la visión de Felipe Guamán Poma de Ayala, quien también expone, ¿no? A través de la nueva corónica su visión de lo que era el mundo de los incas, el mundo prehispánico y cómo funciona el sistema colonial en el presente, ¿no? Ahora, una cuestión importante sobre las crónicas, cualquiera sea la cosa el autor de ellas, ¿no? Español, mestizo o indígena. Las crónicas, aunque durante mucho tiempo consideradas como documentos históricos, no lo son. ¿Por qué? Pero aquí el punto es el siguiente, ¿no? Justamente que cada uno tira agua para su propio molino, que cada uno tiene una visión particular, no propia, ¿no? Y adecua la realidad a esos deseos, ¿no? Para los españoles, todas las culturas prehispánicas eran salvajes. Para el Inca Garcilaso, las culturas pre-incas eran salvajes, los incas los civilizaron. Para Guamán Poma, las culturas pre-incas eran perfectas, eran ideales. Llegaron los incas, impusieron su tiranía y solamente los españoles lograron rescatarlos de ello. Entonces es una visión cada una adecuada a su propia realidad, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Aquí es la ejecución de Atahualpa, pero como ustedes deben saber bien por historia,
Atahualpa jamás fue decapitado. Atahualpa murió con garrote, ¿no? Una soga que se fue anudando alrededor de su cuello. Entonces son cosas completamente distintas, ¿no? Procesos completamente distintos. Sí, historias sesgadas. Exactamente. Cada uno tiene su propia visión de los hechos. Cada uno es héroe en su propia historia. Ustedes lo deben saber eso por experiencia, ¿no? Porque tú cuentas la historia de tu relación con tu ex de una manera y luego oyes la versión de tu ex, ¿no? Y pareces otra, ¿no? En una historia tú eres Batman, en la otra historia tú eres The Joker, ¿no? Y en la otra historia eres una rata pericote ahogándose había una alcantarilla de ciudad gótica, ¿no? Entonces, básicamente cada uno son distintas versiones de cada uno, ¿no? Lo interesante es por qué dicen esto. Lo interesante es en base a qué construyen estas imágenes, estas nociones del mundo, estas nociones de lo que es la realidad. Eso es lo importante. Y aquí tenemos luego la literatura colonial, ya con el sistema de dominio español bien asentado entre los siglos XVII hasta los siglos, ¿no? XVIII, ¿no? Entre los años 1600, 1700, ¿no? Am, lo que era considerada pues la literatura, verdadera literatura en aquella época, es, salvo ciertas excepciones, muy mala, porque todo es imitación. Aquí inicia el famoso proceso peruano de imitar todo lo que se viene del extranjero, ¿no? En este caso de España, ¿no? La literatura producida en Lima, no que era la capital obviamente, era imitación de lo que se producía en España. Claro que lo que se producía en España demoraba meses y no años en llegar hasta territorio americano. Así que era copia y mala, copia tardía y mala que llegaba aquí a nuestra sociedad, ¿no? Es lo que solemos hacer los peruanos, ¿no? Si ustedes le echan un ojo a la política exterior, ¿no? Van a ver que muchas de esas cosas se repiten aquí también en Perú, ¿no? Un presidente en Estados Unidos tiene éxito mediante clamando fraude a todo el mundo, aquí también se hace, ¿no? En el extranjero están los antivacunas, aquí también se hace, ¿no? Solo falta que haya un movimiento terraplanista, ¿no? Eso ya es lo único que falta. Ya tenemos fascismo andino, ya tenemos ahí lo que es, ¿no? Justamente una versión chola del nazismo, ¿no? Tenemos pues, ¿no? Justamente. No, bueno, los antivacunas ya lo mencioné. Solo faltan los de la pureza de raza, nada más, ¿no? Necesitamos supremacistas blancos en el Perú. Que digan que la esclavitud fue mala y que la colonia fue buena. Que la esclavitud no es mala y que la colonia es buena. Lo de la antena 5G, ¿no? Sí, básicamente toda esa cuestión. Ay, ay, ay. Ya falta, no, casa más. No, también tenemos eso en ese sentido. Solo falta toda la Concert House, ¿no? Justamente. Bueno, ujú. Los continentes pues, somos de sangre española. No, y los españoles que llegaron aquí a Perú, no todos eran pues de la alta corte, por si acaso. No, ya tenemos un Hitler versión peruana, ese es Antauro. Antauro es fascismo andino, combinación de fascismo italiano con elementos andinos. No, es una cosa sin nombre, ¿no? Yo creo que se llama... es una cosa que no tiene sentido, fascismo andino. Claro, es que ese es el punto, pues. Y justamente somos una mezcla, pero en esa época no se aceptaba ello, pues, no se aceptaba ello, ¿no? Era una sociedad bastante estamentada, ¿no? Justamente. Y que por ello, pues, poca presencia de elementos, aquí faltó, populares, poca presencia de elementos populares. Es que enseñar inglés es necesario. Lamentablemente, guste o no guste, el inglés es necesario, pues por oportunidades laborales y demás. El quechua no, el quechua es menos valorado, ¿no?
¿Existirá sangre serrana pura? No, tampoco ya. A estas alturas, hablar de una pureza de sangre en cualquier sentido en el Perú es difícil. Es difícil. Al menos que vayas en el Amazonas, en tribus aisladas, es lo más puro que vas a encontrar, ¿no? Es lo más puro que vas a encontrar, ¿no? Por eso digo, sangre y no, en el Ande ya no ya, en el Ande ya no ya. Puede haber, pero difícil. No, bueno, esto también es otro mito. Ni eso, claro, pues por eso digo tribus aisladas, tribus bien, bien aisladas, o sea, de los no contactados. Esos, claro, ahí sí. Pero a ver, anda, hazle una prueba de sangre hacia ellos, ¿no? Tú le tratas de hacerle una prueba de sangre a ellos y ellos te van a hacer una prueba de sangre a ti, ¿no? Porque te van a llenar el cuerpo de flechas. Claro, ese es un mito, los incas no eran altos, los españoles tampoco, por si acaso. Pero eso es un poco, ese es un poco el mito a lo Hitler. Hitler decía de que los alemanes medían 2,5 metros, 3 metros, y que fue su combinación con razas impuras, gitanos, no negros, comunistas, ¿no? Y demás fue lo que le bajó la pureza de sangre al pueblo, y por eso se debía mantener, ¿no? Por ejemplo, ese es el tira. No, en realidad no. En África hay tribus de pigmeos. O sea, es muy relativo. Los peruanos sí somos un tanto chatos. Depende de la genética, ¿no? Los más altos son los holandeses, ¿no? Los más altos suelen ser los holandeses, 1,80 m, 1,85 m de promedio, la suma de todos, ¿no? En el fútbol, la gran mayoría tiene que ser alto, pues, ¿no? Si no, no hay modo, ¿no? El central de fútbol inglés tiene que ser mínimamente 1,85 m, 1,90 m, si no, no sirve. No. Tenemos justamente, pues usos son alemanes. En cambio, los coreanos suelen ser los más bajos, de 1,50 m, ¿no? Los coreanos suelen cosas más, suelen ser metro. No, pero usualmente. No, ustedes dicen Neymar, Cueva, Kanté. Kanté mide 1,70 m. Messi mide 1,70 m. ¿No? Aquí en el Perú es hacer talla promedio. Como el fútbol cada vez la cosa me exige más rasca, más exigencia física, pues ahí está. No, yo también mido 1,70 m. El tamaño peruano de los peruanos se mide 1,70 m. Ahora anda a Europa y ahí sí, ¿no? Eres enano entre enanos. 1,80 m, 1,85 m es el promedio, ¿no? Ese es el punto. No, pero bueno, esa parte de la formación, por parte del mestizaje, parte de no, justamente parte de la formación justamente aquí del Perú. Pero claro, a la vez que hay una mezcla pues biológica, hay una mezcla también cultural. Esa es una de las cosas pocas rescatables en la literatura colonial, es el surgimiento del teatro quechua. Un teatro quechua que tenía escrito en quechua, pero con elementos españoles, ¿no? El teatro es español, pero revestido de formas quechuas, ¿no? Que fue utilizado en primer lugar para educar, evangelizar a los indígenas, pero que luego pasó, pues, ¿no? Hubo expresiones no religiosas, como por ejemplo el Ollantay, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese sentido. Pero luego se da a finales del siglo XVII, no XVIII, y a inicio del siglo XIX, los años 1800, no, lo siento, María, pero así es, ¿no? Justamente, así es. Es la genética peruana, ¿no? Si has tomado leche Encio, leche Gloria, peor todavía, ¿no? Ahí tenemos. A esta altura, ¿no? Si quieren ser altos, mejor cosa más. Si van a tener hijos, si quieren que sean altos, mejor no compren una vaca y críenla, ¿no? Y denle de frente con ello, ¿no? Tenemos aquí lo que es la literatura de la emancipación, en donde se dan pues la influencia
de las ideas costumbristas, ideas ilustradas. La ilustración, no. La ilustración, cosa más que este movimiento intelectual francés, ¿no? Que justamente fue uno de los cimientos de la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, los debates políticos, en que se sustentaba el poder de los gobiernos, en que se sustenta la autoridad del rey, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, el derecho, pues, de la gente por una mayor equidad social, el valor del individuo, el valor del ciudadano, etcétera, ¿no? Bien preparado, cosa más que el ciudadano esté, cosamente sea partícipe, no sea una persona, un individuo, sea un ciudadano activo, ¿no? En la construcción de la nación y demás. Aunque hay aquí también, todas estas ideas llegan a Perú, claro, 40 años más tarde, pero llegan. No, que también se vislumbra y vices ya de romanticismo, ¿no? Como se da pues con Mariano Melgar, que es el máximo representante en esta etapa. No, justamente por ello, por el debate intelectual que se estaba en boga en aquella época, se da pues una temática predominantemente política en contra del desarrollo de lo que es el régimen colonial y la difusión por medio del patrio de de manera clandestina, ¿no? De manera oculta para no ser atrapada por las autoridades de la época. Como ustedes pueden ver en aquella imagen del Lolo Fernández, digo de José Olaya, ¿no? Justamente, famoso pues no por transmitir la información, ¿no? Las cartas de los rebeldes a través de Nado Nacer Cosama entre 1900, entre Callao y, estoy pensando en años, entre el Callao y Chorrillos, ¿no? Justamente, entre Callao y Chorrillos, con el agua helada, la temperatura y en madrugada nadar así, ¿no? Y tú que no te da miedo bañarte con agua de la ducha. ¿No? Tú que no quieres ir a recoger la ropa porque está lloviznando. Entonces se desarrolla aquí un sentido de patriotismo y de americanismo, ¿no? América entera, Perú, ¿no? Contra la colonia, Perú contra el dominio extranjero, vamos a gobernarnos, vamos a construir nuestra propia patria bajo nuestros propios principios, nuestra propia identidad y demás. Aunque claro, ¿no? El proyecto de independencia en el Perú fue criollo, igual que prácticamente la totalidad de Latinoamérica. O sea, básicamente de la pirámide social solamente la cabeza, los españoles y los criollos ocupan el lugar, pero en práctica básicamente no supuso gran diferencia para, ¿no? El desarrollo del país, ¿no? Entonces justamente, ¿no? Con la independencia, ¿no? Se respira un aire de libertad. Esta libertad es traducida en desmadre, porque, ¿no? Entre 1830 y 1850, Perú básicamente tiene, ¿no? Entre el 25 hasta el 40, 45, Perú tiene aproximadamente 11 presidentes en 20 años, ¿no? Si querías ser presidente, tenía que ser fácil, ¿no? Simplemente te unías a un ejército con la palanca de algún familiar o cosa más de algún conocido, llegabas a general hasta los 28 años, ¿no? Reunías gente, dinero, ¿no? Eras carismático, jalabas un montón de seguidores y dabas un golpe de estado. Sí, golpes de estado, básicamente. Golpe de estados, guerras civiles, es la etapa del caudillismo militar. Así que aquí se trata de responder una pregunta que hasta ahora sigue. Sí, fue un militarismo nada más. Hasta en esta época se trata de responder pues una pregunta que hasta ahora ansía por una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el camino que debe seguir el Perú? 200 años después, ¿eh? De esos 100 años después. ¿Cuál es el camino que debe seguir el Perú? ¿Cuál es el camino que debe seguir la nación, ¿no? En esta época, Perú era Lima.
¿no? O sea, si solucionabas los problemas de Lima, solucionabas los problemas del Perú. Entonces, en este contexto es donde surge el costumbrismo, ¿no? Hay que mejorar la sociedad, hay que arreglar la sociedad, hay que ser mejores ciudadanos para poder por fin convertirnos en una nación civilizada, en una nación ordenada, una nación decente. Y justamente por eso el costumbrismo lo que realiza es una mirada crítica, ¿no? Y descripción de las costumbres limeñas, pero de manera satírica. O sea, te burlas, atacas los defectos propios de nuestra sociedad para que las personas puedan entretenerse con ellas, con estas descripciones, reírse, divertirse, pero al mismo tiempo se les enseña, ¿no? Como las fábulas, por ejemplo, se les enseña qué tipo de personas deben ser, qué tipo de individuos deben comportarse, cómo deben desarrollarse, ¿no? Qué costumbres deben cambiar en ellos mismos en orden de formar una mejor sociedad. No, la Perrecholi es de romanticismo. Es de romanticismo, es diferente. Ya vamos a señalar aquí por qué. Por ello, justamente aquí se dan las difusiones de los periódicos, ¿no? La difusión de los periódicos, ¿no? Y lo que es la comedia, ¿no? La comedia que cumple con este requisito, castigad ridendo mores, castígalos mientras los haces reír. Había que difundir estas nuevas ideas, ¿no? Para que las personas se eduquen, para que las personas se comporten de manera adecuada. Básicamente lo que en los 90 hizo Pataclown, ¿no? Lo que en los 90 trató de hacer Pataclown. El mismo principio, ¿no? Burlarse de la sociedad peruana para que, y cosa en medio de estas burlas, en medio de estas risas, dar un mensaje de conciencia social. Llega La Paz con el Mario Bros peruano, ¿no? Ramón Castilla, y entonces llega una etapa de sosiego, ¿no? Que es denominada pues la época de la prosperidad falaz, ¿no? La prosperidad del guano, ¿no? Aquí Perú obtiene justamente un gran boom económico gracias a lo que es la exportación de materias primas, en este caso el guano. Solamente que la concesión de la exportación no y comercialización de estas materias primas fue dado a empresas extranjeras que daban ¿qué novela? No, ninguna novela, teatro. El costumbrismo es puro teatro. La novela en el Perú aparece con el romanticismo, ¿no? La novela en el Perú aparece con el romanticismo. Entonces, como estaba diciendo, ¿no? La exportación de materias primas a empresas extranjeras que son dueñas de ellas y una miseria nomás llegaba al gobierno peruano que era distribuido prácticamente entre empresarios locales que así, ¿no? Se daban con el poder. Sí, Ñacatita, por ejemplo. ¿Verdad? Como para relacionando obras, ¿no? Bueno, en Prehispánica no nos queda nada. Aquí ya lo había mencionado, comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Y a Nueva Corónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala. En la literatura colonial, el Ollantay, por supuesto, doctor anónimo. En la literatura de la emancipación, no, Mariano Melgar con los yarabíes, es lo más interesante que se produce ahí. El costumbrismo con Ñacatita, ¿no? Entonces, aquí es una época de sosiego, es una época de paz, ¿no? Todo tranquilo, todo acá. Entonces, aquí se da la imitación del romanticismo proveniente de España, que a su vez es una imitación del romanticismo proveniente de Francia, ¿no? El romanticismo surge en Europa en 1774, se desarrolla en Perú en 1840-1850, 70 años después. Entonces, es un romanticismo muy ah, débil, es un romanticismo pues de poca calidad. Es básicamente la versión en cumbia,
de una salsa colombiana que está basada en una canción en inglés, ¿no? Entonces, es diluido. José María no debieron hacer bulla, lo haré en su momento, lo haré en su momento, pues, pero esta no es la clase para ello. Lo haremos cuando lleguemos a la clase de costumbrismo, claramente. Entonces, lo más original que se produce aquí en Perú y una de las cosas, lo más original en romanticismo a nivel latinoamericano en general es las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Ricardo Palma muestra una imagen idealizada del pasado colonial, ¿no? Donde él rescata, pues, básicamente leyendas urbanas y las describe de manera satírica, de manera graciosa, pequeñas aventurillas, pequeños deslices, ¿no? Señoritas coquetas, virreyes calentones, curas, ¿no? Con fama de santos, ¿no? Toreros, ¿no? Justamente vendedoras de tamalitos en la calle, ¿no? Esa imagen de la colonia, el cañoncito, principalmente de la colonia. También tiene, como aquí bien señala aquí Paul, ciertas obras que se desarrollan en la República, incluso algunas que se desarrollan en la época preinca o en la conquista, pero la mayor cantidad de su producción se basa en lo que es la colonia. Ahí es donde aparece la historia de la Perricholi, su amorío con el virrey Amati Juniet y la creación del Paseo de las Aguas ahí en el Rímac, por ejemplo. Por eso es más romántico. No es una mirada idealizada del pasado, un mundo de aventurillas, no de pasiones que se dan a escondidas. La época, pues, de los carruajes y las tapadas. Esa es la imagen que da, no, Ricardo Palma de a lo que es Lima. Todo es una burbujita hermosa, bella, hasta que llega, ¿no? 1880, ¿no? Realmente, Perú se levanta de lo que era. Sí, bueno, es otra cosa ya. No, ahora, ¿no? Perú trata de hacerse, ¿no? Resarcirse de las cenizas de lo que fue de ese desastre llamado la guerra contra Chile, ¿no? Ahí tienen ustedes la imagen de Sagasti peleando, ¿no? En Arica y Tarapacá. Pero bueno, eso es en sus viejos tiempos antes de no volverse más calmado. Aquí, ¿no? Justamente debido a esta pugna, ¿no? Justamente es que el Perú sigue con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro país? ¿Qué es el Perú? ¿No? ¿Qué es el Perú? Porque hay que señalarlo, ah, la victoria de Chile no hubiese sido tan contundente si es que Perú hubiese estado medianamente preparado, ¿no? Cuando, mientras Chile estaba como un ejército unido en medio de la guerra, Perú en medio de la guerra contra Chile estaba en una guerra civil, ¿no? ¿Cómo se llama? Los no, ¿es pierolistas? ¿Era Cáceres contra Pierola o quién era? No, no me acuerdo. Me falla ahora la memoria. Creo que era Pierola, o era Iglesias, creo que era Iglesias. Ahora me acuerdo, es Iglesias. Es Iglesias contra Cáceres. ¿No? Entonces, sí, es Iglesias, gracias Sebastián, me lo confirma. ¿No? Entonces, este es un desastre. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué es el Perú? ¿Qué es este Perú? ¿Qué pasa con esta chacra que llamamos Perú? Entonces, para tratar de dar con las respuestas, ¿no? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Ofrece una mirada objetiva de la realidad, ¿no? Analizar cómo has llegado hasta este punto y una denuncia social, ¿no? Justamente la respuesta.
es que las autoridades eran incompetentes, era una sociedad completamente corrupta, un núcleo, una élite de poder aristócrata que solamente se veía en el ombligo y buscaba llenarse los ombligos, así que dejó un país, ¿no? Que era básicamente informal, ¿no? Que quería manejar como su chakra, ¿no? Y esta aristocracia tenía raíces coloniales, ¿no? Justamente lo cual demuestra de que Perú vivía todavía, a pesar de que hubo una independencia política, no hubo una independencia social, una independencia cultural. Seguíamos viviendo como en los tiempos de la colonia, éramos, no, una sociedad bastante endeble, ¿no? Así que lo que busca el realismo es reformar esta situación, justamente a refundar el país, por eso su exacerbado nacionalismo, hacer patria, ¿no? Incluso González Prada, en Páginas Libres, afirma de que se tiene que refundar el país para luego hacerle la guerra a Chile de nuevo y recuperar Tacna y Arica. ¿Quién era el payaso que dijo que cuando iba a ser presidente quería recuperar el Huáscar? ¿No? Justamente esa tontería de quién ves. Lescano, ¿no? Lescano era más papayazo, ¿no? Realmente. Mira, se ahoga en agua dulce y quiere recuperar el Tacna, por favor. No, es un nacionalismo barato que no. Entonces, esta es la finalidad, pues, ¿no? Y justamente parte de la patria, ¿no? Parte de la patria eran los indígenas, que eran constantemente maltratados, despreciados, que eran utilizados básicamente como bestias de carga en el Ande, ¿no? Y también la condición de la mujer. La mujer pues recibía una mínima educación y básicamente se la limitaba a labores domésticas, ¿no? Estaba ahí en ese punto, ¿no? Entonces, aquí en base a ello pues justamente se trata de otorgarle una mayor cualidad de las personas y también denunciar pues el contexto en el cual justamente las causas justamente, por ejemplo, de la situación principalmente del indígena, ¿no? Que no solamente se limita a la aristocracia, sino también a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, la autoridad de los curas, los eclesiásticos, ¿no? Que estaban coludidos por el poder y también imponían su dominio sobre los indígenas, ¿no? Como se muestra en Aves sin Nido de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Clorinda Mato de Turner. Por eso, la educación romperá las cadenas de la servidumbre. Ese era el lema de los realistas peruanos. Pero bueno, salimos del Perú por ahora, ¿no? Y pasamos a ver lo que ocurre en Latinoamérica. En 1880, ¿no? Surge el modernismo. El modernismo posee la principal característica de ser el primer movimiento literario originado de Latinoamérica, o sea que ya no es copia de lo extranjero, se ve influenciado principalmente por lo que es la literatura francesa, pero ya no es copia, ya no es imitar, ya, ¿no? No es simplemente cosa más pintarte el cabello como un pedazo de escoba que fue utilizada para pintar el cuarto de tu hermanito, pintarte así el cabello, ponerte unos lentes de sol en plena noche y una cadena de bicicleta pintada de dorado y creerte Bad Bunny, ¿no? La mente ya no es solamente eso, ya. País de origen, bueno, curioso, peruano, el costumbrismo es de Perú, ¿no? Pero el costumbrismo también deriva. Es el primer movimiento, no original, sino el costumbrismo es el primer movimiento literario de la República Peruana, pero proviene de España. Proviene, pero de cosa más, proviene de España. ¿No? Entonces, aquí fue fundado por Rubén Darío. Rubén Darío es nicaragüense, pero la primera obra modernista, que es Azul, fue publicada en Chile, en Valparaíso, en 1888. Entonces, aquí hay una influencia de la poesía francesa,
¿no? Y una de sus principales, otra de las principales características del modernismo es su esteticismo. Es decir, la poesía tiene que ser bella, la poesía tiene que ser hermosa, ¿no? El poema no tiene que expresar sentimientos, hablar de política, hablar de la sociedad, ¿no? Romanticismo lo hemos visto la semana pasada, Alemania. Acuérdense, ¿no? Aquí, cosa más, ¿no? El poema tiene que ser bello, el poema tiene que ser hermoso, ¿no? No, sí, no hay problema. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer, ¿no? Debe tener esa sonoridad, ese gusto, ¿no? Justamente esa belleza se consigue pues mediante el manejo de los ritmos en el verso y también el cromatismo, el uso de colores para evocar sensaciones, el dorado, el rosado, así como ven en esta imagen, pues, por ejemplo, ¿no? Colores bellos, colores intensos, ¿no? Pastel, por ejemplo, y demás, ¿no? Y que a su vez, ¿no? Evocan un ambiente preciosista y sensual, un mundo de belleza, un mundo de corte, ¿no? Un mundo que escapa a la realidad cotidiana y se alberga en un mundo de fantasía, pues cosmopolita, un mundo extranjero y un mundo exotista, es decir, un mundo bello y raro, el mundo árabe, el mundo de Japón, ¿no? Por eso a los modernistas se les acusaba de ser escapistas, de ser, no, soñadores, de darle la espalda a la realidad. Los floreros son prepuestos. Los floreros son floreros nomás, ¿no? En el caso peruano se da ahí un cambio aquí sustancial, que es el paso del cosa más, modernismo a la vanguardia. Este periodo se le llama posmodernismo, ¿no? Se le llama aquí posmodernismo y se desarrolla aquí en el Perú nada más, ¿no? Deja ese estilo exagerado al cual había llegado el modernismo, que era muy rimbombante, muy sonoro, y busca un estilo más sencillo y armonioso, aunque sin dejar atrás el mundo, no, sin dejar atrás la búsqueda de la belleza del lenguaje, ¿no? El uso de colores, la sonoridad, como por ejemplo, en el mismo título de este famoso poema de José María Gure, La niña de la lámpara azul, ¿no? Que evoca un mundo de fantasía, un mundo de sueño. O también, pues, el Caballero Carmelo, Carmelo que es un rojo metálico, ¿no? Justamente, que es este famoso cuento que se desarrolla, pues, en una aldea provinciana por parte del autor que rememora de esta manera su infancia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los elementos. Disculpen un momento, jóvenes. Ya se me tardó aquí. Problema con la batería, espera un momentito, ya vengo ya. La vanguardia en realidad es mucho más compleja, es una ruptura radical de lo que es es una ruptura radical con lo que es las formas tradicionales de escribir.
¿no? Con las maneras tradicionales de desarrollar la poesía, la narrativa en particular, ¿no? Aunque en este caso, entre 1920 y 1950 se desarrolla principalmente es la poesía, ¿no? La influencia del surrealismo, por ejemplo, a través de esta mundo de sueños, ¿no? Imágenes oníricas, ¿no? Incoherentes, como es el mismo mundo del sueño. Imágenes complejas, metáforas puras, ¿no? La experimentación con el lenguaje, como se demuestra, ¿no? Como se demuestra, pues, ¿no? En Trilce, el mismo título, ¿no? Lo que se demuestra, pues, por ejemplo, en Trilce, ¿no? Justamente el mismo título ya es una experimentación porque es una palabra nueva creada por Vallejo para darle título a esta obra. Aunque hay algunas obras, pues, más tradicionales, como por ejemplo 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Aunque en el caso de Vallejo destaca también la inclusión de elementos nacionales, como por ejemplo es el indígena, ¿no? Como es el indígena aquí. Y justamente hablando del indígena, tenemos lo que es el indigenismo, ¿no? Entre 1930 y 1950, que es opuesto a lo que es el indianismo. El indianismo, pues, visión paternalista propia del realismo peruano, ¿no? Que consideraba que el indio debía ser rescatado, que el indio no era un ser humano completo, que dependía de otros para poder salir de su condición de servidumbre. No, aquí en cambio el indigenismo lo que muestra es la vida del indígena, tal y como es, como un ser humano no complejo, con sus vicios y sus defectos, no trata de adquirir su propia voz, trata de mostrar su propio mundo y muestra su lucha por los derechos, ¿no? Justamente sufre la defensa de sus tierras, ¿no? Que se ve pues constantemente amenazado por los maltratos y la presencia del gamonal, del hacendado, ¿no? Y también rescatar su propia cultura, sus músicas, sus mitos, sus bailes, su lengua, lo que es el quechua, ¿no? Su manera de expresarse, su visión panteísta con la naturaleza, ¿no? Esta es una etapa en la que por fin, ¿no? Justamente lo indígena trata de ser valorado como lo que realmente es, ¿no? Una expresión cultural por derecho propio y una de los cimientos de la cultura nacional, ¿no? Pero en el caso, ¿no? del indigenismo que todavía sigue utilizando una narrativa tradicional, inicio, no y desenlace, claro. José María Arguedas con el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Los ríos profundos y Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno. Pero a la par que se desarrolla el indigenismo que utiliza una narrativa más tradicional, inicio, nudo, desenlace y demás, se desarrolla también aquí el boom, la nueva narrativa. La nueva narrativa incluye el desarrollo de técnicas propias de la vanguardia europea, los múltiples narradores, vasos comunicantes, monólogo interior y otras técnicas que veremos en su momento, pero que en ciertos casos, en otros no, en ciertos casos se mezclan con elementos propios de la cultura americana. Por ejemplo, la visión mítica de la realidad en Pedro Páramo de Juan Rulfo, para mí la mejor novela del siglo XX, y Cien años de soledad de no Gabriel García Márquez, por ejemplo. O también con la historia latinoamericana, ¿no? En el caso de El señor presidente de José María Argueda, de José Miguel Ángel Asturias, José Miguel Ángel Asturias. Paco Yunque es problemático. Paco Yunque no es indigenista, es un cuento marxista, es diferente. Pero vamos a ponerlo como precursor del indigenismo, en todo caso. Bueno, es plenamente indigenista, ¿no? A Miguel Ángel Asturias, ¿no? Borges, por ejemplo, Alejo Carpentier, ¿no? Alejo Carpentier también habla de Latinoamérica, Borges no tanto, ¿no? Entonces se da la asimilación de las nuevas técnicas a la narrativa local, a lo cual pues la inclusión de lo absurdo, lo lúdico, el juego y lo mítico, las creencias míticas de las localidades latinoamericanas.
Tenemos un periodo de consolidación entre 1940 y 1950, donde aparece pues Jorge Luis Borges con Ficciones y Alejo Carpentier con El reino de este mundo, otra magnífica novela. Bueno, Borges también es un magnífico cuentista, ¿no? Y luego tenemos el boom, el desarrollo, la explosión, ¿no? De las técnicas narrativas y el éxito editorial de estos autores, pues formada por la Santa Triada, el mexicano Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, Julio Cortázar con el argentino, con Rayuela, el colombiano Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, como había mencionado, y Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros, que reúne todas las técnicas narrativas que vamos a ver en una sola obra. Y finalmente, ¿no? Antes del desarrollo de José de Mario Vargas Llosa en la literatura peruana, tenemos, ¿no? Lo que es la generación del 50, que es testigo de la transformación de Lima. Sí, hubo, muy bien, Paul, hubo Arguedas versus Cortázar. Ese es un debate interesante, pero que no vamos a desarrollar ahora. Pues el debate entre una literatura nacional de corte más nacionalista, más telúrico, de Arguedas, versus una literatura más cosmopolita como Cortázar, ¿no? Cortázar no habla más de Francia que de América Latina, siendo el argentino. Y bueno, reside casi toda su vida en Francia, en realidad en París. Era tan francés que ni siquiera podía pronunciar bien la R. No, aquí, no, en la generación de 50 hay un gran problema. Ustedes. Sí, sí, Juliana es una gran película, ¿no? Justamente, y Juliana es una muestra de ese gran problema del cual hablo, pues que son ustedes, ¿no? Las migraciones, la llegada de las migraciones y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Cosmopolita es un ciudadano del mundo, es lo opuesto a nacionalista, ¿no? La teta asustada también es buena, pero para mí el top de películas peruanas es Pacha, ¿no? Recientemente, aquí del 2019, es una joya la que ha sacado aquí el Perú. Yo prefiero más Marinusa, aunque tiene su base racista, hay que decirlo. Una visión ciertamente racializada, eso es verdadero. Juliana, también Gregorio, aunque creo que Juliana es mejor. ¿No? Sí, Pacha es muy buena, se nota ahí la influencia del cine asiático, por ejemplo. No, y ¿cómo se llama esta? La Muralla Verde, claro. Es que el problema es que la Muralla Verde la he visto en YouTube, pero es que la calidad es muy mala. Am, la Muralla Verde de, cosa más, la Boca del Lobo, aunque cosa más, ahí sí, la Boca del Lobo es buena, la Boca del Lobo es buena, hay que darle la derecha a Lombardi. Tenemos, ¿cuál era este otro? Esto es de los hermanos Vega, se me va el nombre. Sana de Beach. Cielo Oscuro es buena, Cielo Oscuro pues no es de los hermanos Vegas, de otros. No, Octubre, también Octubre es buena. Rosa Chumbe también es elegante, le he podido hacer una pregunta a los directores. No estaba bueno, ¿no? Pero bueno, esos eran los buenos tiempos de la prepandemia. Pero bueno, ¿no? Lima crece, Lima se hace chicha, Lima, cosa más, el famoso desborde popular, ¿no? No, justamente en otras palabras, como le digo, ustedes, ¿no? Entonces, aquí se hace un retrato de la vida de las barriadas, ¿no? De lo que son las invasiones, los personajes marginales, principalmente la situación del migrante provinciano que tiene que adaptarse a esta nueva realidad, la clase media que ve cómo la ciudad está cambiando, no registro de personajes, espacios y problemas plenamente urbanos. Eso es en cuanto a la narrativa, con Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo. No, Julio Ramón Ribeiro en cosa más, La palabra del mudo, ¿no? Justamente todo, varios sus cuentos, Enrique con Grains, ¿no? Lima, Hora Cero y demás, ¿no?
Y justamente, pero sí, Julián es una muy buena película que ilustra, bueno, es una película de los años 80, pero ilustra muy bien este movimiento, cómo se desarrolla, ¿no? Totalmente. Ah, ya también me acordé, Las malas intenciones, ahora que me acuerdo, también es una buena película. No me acuerdo cuál es el nombre de la directora, pero sí, Las malas intenciones también. Ahí tenemos. Y en el caso de la poesía, pues tenemos la influencia de la tradición poética peruana, Vallejo principalmente aquí rescatado, y el surrealismo francés. Tenemos los poetas sociales que utilizan la poesía como un medio de cambio social, principalmente ¿no? a través de lo que es la influencia del socialismo y del marxismo pues en ellos, ¿no? Y tenemos también pues cosa más, los poetas puros como Blanca Varela, ¿no? Que en ese puerto existe y Canto Villano desarrolla pues una poesía más experimental. La ciudad y los perros está basada en está basada en las experiencias de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa fue perro en la escuela militar Leoncio Prado. Bueno, ¿quién no era perro ahí en ese lugar? ¿No? Por ejemplo. O Jorge Eduardo Eyelson también, ¿no? Hablando de los poetas puros, ¿no? Ahí con Reinos, Noche Oscura del Cuerpo y hay cosa más, Habitación en Roma, ¿no? Mente, ahí en este sentido. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta? Ahí está el enlace para que vayan resolviendo las preguntas. Lo mando de nuevo. Si no hay ninguna duda, pueden ir resolviendo el formulario y una vez ya resuelto el formulario, no pasarían a retirarse posteriormente, ¿no? Ya nos veríamos la próxima semana. Ya han respondido dos, también faltan otros tantos por ir. Si hay alguna duda, ¿no? Simplemente háganla y no hay problemas. A ver, obras, bueno, no tanto principales, sino las que vamos a ver más que todo, ¿no? Tenemos aquí en la literatura, no, bueno, la prehispánica no hay, pues. En las crónicas tenemos la nueva crónica de Felipe Bomán Poma de Ayala, los comentarios reales de el Inca Garcilaso, luego en colonial el Ollantay, anónimo, en la emancipación a Melgar con los yarabíes, el costumbrismo ñacatita. No deja responder, qué rayos, siempre pasa eso. Alguien por favor que mande el enlace por el chat, no sé por qué siempre pasa eso. Ya han respondido 11 ya. Ahí está, muchas gracias Jennifer. No, a ver, traten de entrar por el enlace que ha enviado Jennifer, por favor. No, que estaba Costumbrismo ñacatita de Manuel Asensio Segura, Romanticismo, Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma,
Realismo, Páginas Libres de Manuel González Prada y Aves sin Nido de Clorinda Mato de Turner. No. Tenemos luego aquí. ¿Nada? ¿Qué rayos? Entonces, ¿cómo? Capaz es un problema de su cosa más de su correo. O sea, ingresa el enlace, pero el enlace ingresa con su correo particular, no con el correo de la institución. Porque ya han resuelto 23 ya. Ah, la pregunta 2 en general. Bueno, Giro, eso usted lo debe saber porque eso es lo que dice la tercera pregunta. ¿No? Ah, tenemos aquí luego en qué estaba. Muchas gracias, Joel. El costumbrismo, bueno, eso ya lo mencioné ya. Todavía su compañero me hizo una pregunta sobre ello y por eso lo respondí. Modernismo azul y prosas profanas de Rubén Darío, también Chocano con Alma América. Posmodernismo simbólicas y la canción de las figuras de José María Guren, El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Ujú. A ver, voy a arreglar aquí la pregunta en todo caso. No, no, sí. La pregunta ya está arreglada y listo, se corrige automáticamente. Ya está corregido ya. ¿No? Ahí les va a salir. No. Luego, modernismo, posmodernismo, vanguardismo, Trilce con Trilce y poemas humanos de César Vallejo. ¿Cuál era la otra? 20 poemas de amor de Neruda. Luego el indigenismo, pues El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Los ríos profundos de José María Arguedas. En Generación de 50, ¿no? Los gallinazos sin plumas de Ribeiro. Blanca Varela con Canto Villano. ¿No? Ya está corregido ya. ¿No? Y de nueva narrativa, pues Borges, ficciones. Alejo Carpentier con El reino de este mundo. Y ya han respondido 50 ya. ¿No? Y ¿cómo se llama este de acá? Gabo con 100 años de soledad. Y El mundo es ancho y cosa más, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. No, no, ya está corregido. Ya está corregido. Ustedes vean, ahí la respuesta ya está actualizado ya. ¿Alguna otra pregunta? Como les digo, puede ser cosa más por el correo. A ver, actualícenlo. Si no, no realmente no sé qué es lo que rayos pasa ahí. Voy a colgarlo por el, ¿cómo se llama? Por el, ¿cómo se llama? Las tareas. Sí, voy a publicarlo por tareas ahí para...
Keide, bueno, si usted gusta, sí, pero cosa más, ya de ahí si yo le respondo no, y ya está, ya. Espero que sea una pregunta interesante, a ver, si no es una pregunta interesante, entonces no me voy a molestar en responderla. A ver, pero ahora estoy más preocupado en colgar el enlace para en la tarea para que lo resuelvan. Le han contestado 70. Ay, ¿por qué se demora en cargar ahora aquí esto? Qué desgracia. ¿Se puede matricular en esta academia? Supongo que sí. Yo soy así, tienen que acostumbrarse, esa es mi manera de ser. No traten de cambiarme. Ahí está, nos estamos viendo. Sí, sí puede matricularse en esta academia, aunque claro, yo no soy la persona menos indicada para dar respuesta a ello, puesto que no, yo me ocupo de los alumnos matriculados, obviamente. La cuestión de la matrícula, pues tienen que conversarlo con la tutora, el tutor, algún miembro de la administración y demás, no conmigo. Pero yo supongo que sí, no debería ser mayor problema. Ya lo han hecho 72, nos estamos viendo entonces. 74, hasta la próxima semana. Se colgó esto de nuevo. Pues, sí.